Dios los bendiga a todos los que se están conectando por Facebook Live. Reciban un saludo muy cordial. Pueden estar interactuando entre ustedes, pero sobre todo reciban un saludo del pastor. Les manda un saludo el pastor Luis Díaz, y también me siento honrada de que me haya invitado a dar el mensaje a la iglesia. Una manera de que puedan compartir la palabra del Señor es, aparte de interactuar, compartir, hacer share, o también poner por Watch Party el mensaje. El pastor Tinoco decía que ahora en tiempo de pandemia, en tiempo de encierro, es una manera muy padre de poder compartir la palabra del Señor, y me gustó la manera en que lo expresaba, porque decía, cuando tú haces share un mensaje en Facebook, estás invitando a todos tus amigos, y de esa manera es como antes cuando hacían las campañas al aire libre o en estadios. La gente llevaba con sus amigos por medio de Facebook Live, y tú estando compartiendo, estás invitando a todos tus amigos. Entonces, quiero que te prepares para escuchar y seas bendecido a través de este mensaje que le he puesto a imagen y semejanza. ¿Cuántos tienen hijos que se parecen a un tío, a un abuelo? No solamente en el físico, en el color de cabello, en el color de ojos, pero a veces en ademanes, ¿verdad que sí? Ese es, podemos decir, es la misma imagen del padre, se parece al padre, se parece a la madre, se parece al abuelo, en la forma de caminar, en la forma de actuar, en el color de cabello. A imagen y semejanza Dios nos hizo a nosotros, y así como tienes un padre terrenal y te pareces a él por el color de ojos y de cabello, a eso se le llama genética. Así como tienes a un padre terrenal y tienes parecido a él, también tienes un padre celestial al cual tú te tienes que parecer. Tienes que hablar como él, tienes que amar como él y tienes que caminar como él. La palabra del Señor nos dice en Efesios 1:18, y Pablo decía, mira lo que decía: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que puedas entender y comprender la grandeza de la esperanza, la gloria que Dios ha prometido para ustedes. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Cuando tú entiendas cuánta grandeza hay dentro de ti por ser semejante, por ser creado a imagen y semejanza de Dios, tú caminarás más seguro, el saberte hijo de Dios. En Génesis 1:26 nos dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Fíjate bien, cuando Dios creó los peces, dijo, sean los peces. Cuando creó las plantas, dijo, sean las plantas. Cuando dijo, sea el mar, dijo, sea el mar. Pero qué maravilloso que cuando nos creó a nosotros, nos creó de una manera especial. Fíjate, hizo fiesta. Invitó no solamente estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Y dijo, hagamos al hombre, o sea, a ti. Hagamos a Sergio, hagamos a María, hagamos a Daniela, hagamos a Ángel, hagamos a Daniel, hagamos a Susana, a nuestra imagen, a nuestra semejanza, a semejanza del Padre, a imagen del Hijo, con la genética del Espíritu Santo. Él depositó la genética del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué maravilloso. Hemos sido creados de una manera especial. Cuando tú entiendas verdaderamente cómo fuiste creado tan poderosamente, no nada más con la genética, sino que el ADN y con la naturaleza celestial, no serás el mismo. Mira, eso te da un sentido de pertenencia. Nos debemos, dice la palabra del Señor en el Salmo 100, versículo 3. Reconoced que Yahvé es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos ovejas de su prado. O sea, Él nos hizo y somos de su pertenencia. Eso nos da un sentido de que nos debemos a Él, nos pertenecemos a Él, y Él tiene cuidado de nosotros, un cuidado muy especial. Eso te debe de hacer sentir honrado y honrada. Pero ¿sabes qué? Al pueblo de Israel se le olvidó que tenía un sentido de pertenencia, que Dios había tenido cuidado de él, que estaba bajo sus alas, que estaba bajo su amparo. Y mira lo que dice la palabra del Señor en 1 Samuel, versículo
11, no, perdón, Primera de Samuel en el capítulo 11, hay una historia donde ahí podemos ver que el pueblo de Israel se le olvidó al verse en problemas, al verse en circunstancias difíciles, se le olvidó que Dios tenía cuidado de ellos y que sus vidas le pertenecían. Al llegar el temor, al llegar la angustia, al llegar el miedo, se olvidaron y quisieron actuar a la manera de ellos. Dice la palabra del Señor en Primera de Samuel capítulo 11, tú lo puedes leer en tu casa. Dice que llegaron los amonitas y rodearon Jabes, un pueblo de Israel, lo rodearon y lo sitiaron. Y dice que el pueblo de Israel se llenó de miedo y de temor, y que fueron y buscaron a su rey Naamán y le dijeron, hagamos pacto contigo y hagamos convenio contigo, hagamos convenio contigo. Lo hacían por conveniencia para no ser atacados. Y este rey les dijo, solamente con una condición hago alianza con ustedes. Dios les había prohibido que hicieran alianza con pueblos extranjeros. Y dice, con una condición hago alianza con ustedes, que todo el pueblo de Israel se saque el ojo derecho y que lo pongan por ley. ¿Te puedes imaginar que todo el pueblo de Israel se tuviera que sacar el ojo derecho para poder no les dañara ese pueblo amonita? Literalmente quedaría el pueblo de Israel tuerto. Pero como ellos tenían una estrategia de guerra, el pueblo de Israel, el enemigo no solamente los quería tuertos, sino los quería ciegos, porque dice que el pueblo de Israel cada vez que salía a la guerra usaba su escudo y se cubría su ojo izquierdo. Entonces el rey de los amonitas, al decir saquen su ojo derecho, literalmente les estaba diciendo, quiero que se queden sin visión. Habrá pasado que cuando tú tienes miedo, que cuando tú tienes temor, pierdes la visión de quién eres tú en Dios, que tienes el ADN de Dios, que tienes la genética de Dios, que tienes la naturaleza divina de Dios, que has sido creado especial, que le perteneces a Él y que no debes de temer en momentos de peligro. Ellos temieron y se olvidaron de que le pertenecían como pueblo y que en una ocasión Él los había librado de Faraón, que Él los había librado de las pestes, que Él los habría librado de las plagas, y se olvidaron de que eran vencedores, que eran conquistadores. Dios los había mandado a conquistar, no a ser conquistados, pero se les olvidó ese sentido de pertenencia. Sabes que cuando nos sabemos hijos de Dios, sabemos que le pertenecemos a Él. Por eso dice que nosotros somos pueblo suyo, que nos recordemos que somos pueblo suyo y ovejas de su prado. No temamos, iglesia, ante la adversidad, no temamos ante el problema, no hagamos alianza con el enemigo, no temamos, no nos llegue a pasar como el pueblo de Israel que temió y que quiso hacer alianza. También dice la palabra del Señor que nos hizo a imagen de Cristo, porque Cristo estaba, cuando Dios nos estaba creando, dice que estaba el Padre, que estaba el Hijo y que estaba el Espíritu Santo. Nos hizo a imagen y semejanza de Cristo. ¿Cuántos saben que Cristo es vencedor, es conquistador, es triunfador, es un campeón? Por lo tanto, tú tienes el ADN, la genética de conquistar, de ganar, de ser una campeona. Y sabes que en tu etapa de campeona, en tu etapa de campeón y de conquistador, no tiene nada que ver tus estrategias, no tiene nada que ver cómo te sientes tú, no tiene nada que ver tus fuerzas, tiene que ver lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él venció al enemigo, dice que Él le arrebató al enemigo las llaves del Hades y nos dio la victoria como hijos de Dios. Dice la palabra del Señor en Zacarías que Él nos ha puesto como espada de valientes. ¿Sabes que Jesús venció a través de la palabra del Señor toda tentación del enemigo?
Así cada vez tú debes de vencer, debes de tener la palabra del Señor en tu boca, debes de aprender versículos bíblicos, debes de leer la palabra del Señor, debes de llevar una disciplina diaria de leer la palabra de Dios para cuando llegue la tentación, para cuando llegue la adversidad, tú no te veas derrotado. Precisamente en 1 Samuel capítulo 13 hay otra historia. No, porque el enemigo no solamente te quiere sin visión y quería al pueblo de Israel sin visión y tuerto, también lo quería desarmado. Y en 1 Samuel veíamos que en el capítulo 11 que los quería sin visión, sin el ojo derecho. En 1 Samuel capítulo 13 también lo quería desarmado. Y mira lo que dice la palabra del Señor. En 1 Samuel capítulo 13 versículo 19, tú lo puedes leer en tu casa. En toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos se habían dicho para que los israelitas, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Y aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en la mano de ninguno del pueblo de Israel. Solamente Saúl y Jonatán tenían espada. Wow, qué tremendo. El enemigo no solamente te quiere ciego, te quiere sin espada. No quiere que sepas la palabra del Señor. Dice, y en el momento del problema, en el momento de la adversidad, Israel se encontraba sin espada. ¿Por qué crees que los filisteos no querían que tuvieran espada los hebreos? Para que no tuvieran con qué defenderse. ¿Cómo venció Jesús al enemigo? Con la palabra de Dios. Así es como tú vas a vencer al enemigo, con la palabra de Dios. Dice, no se halló espada, que en el momento del problema no te encuentres tú sin una palabra, sin una promesa, sin una declaración de la palabra del Señor en la cual tú puedas vencer al enemigo. Que en el momento de la adversidad, que en el momento del miedo, del momento de la tentación, que en el momento que el enemigo te esté atacando, tú lo venzas con la palabra del Señor. Jesús vive con la expectativa a diaria de que tú puedas vencer ese problema, de que tú puedas triunfar en tu escuela, de que tú puedas triunfar en tu universidad, de que tú puedas triunfar en tu matrimonio. Él vive con esa expectativa porque Él ya te ha hecho una campeona, porque Él ya te ha hecho más que vencedor, porque Él ya te ha hecho conquistador. Él te ve de esa manera porque Él ha puesto esa genética en ti. Dice la palabra del Señor, porque los hijos de Dios, dice, Él te ve de esa manera, porque los hijos de Dios son los verdaderos héroes. Dice, ellos son mis verdaderos héroes. De esa manera nos ve Dios como eres, como vencedores. Aunque el enemigo quiera hacerte sentir a ti derrotado, que no puedes, fracasado, tú con la palabra de Dios puedes decir, yo soy más que vencedor. Eso me recuerda cuando mi hija era pequeña, la pastora Martínez, tenía 6 años cuando yo la metí a la escuela. Y ella no hizo kinder, ella entró directo a número 1 y ella venía de Juárez. Y cuando yo la metí a la escuela, los primeros meses ella batalló por lo del inglés porque ella no hizo kinder y no sabía las pronunciaciones de las letras. Y recuerdo que un día pasaron como 2 meses y me citó la maestra y me dijo, su hija va a tener que repetir año porque pues no sabe mucho el inglés. Y ella cuando salía de la escuela me decía, mamá, no entiendo nada. Y ella lloraba, ya no quiero ir a la escuela porque hay un niño en la escuela que sabe mucho. Mikey, mami, Mikey sabe mucho, pero yo no sé, yo soy burra, yo no sé. Y yo le decía, no, usted es una hija de Dios. El mismo Dios que tiene Mikey lo tiene usted, y usted es una hija de Dios, y usted tiene la mente de Cristo, usted es triunfadora. Y recuerdo que humanamente yo hice lo que tenía que hacer. Me fui a la tienda que todavía existía, Toys R Us, y le compré una computadorcita donde se apretaba, donde estaba el abecedario, A, B, C, y le daba la pronunciación en inglés. Yo hice mi parte humana, pero yo todos los días oraba por mi hija y le decía, tú eres triunfadora, tú eres una campeona, tú eres inteligente, tú tienes la mente de Cristo.
Y ella se emocionaba cuando yo le decía eso. Y un día yo agarré a la maestra y le dije, quiero hablar con usted. Y le dije, ¿sabe qué? Le dije, no creo que Dios, yo no tenía el dinero que cobran en esta academia porque es mucho. Y yo no creo que Dios me haya proveído tanto dinero como para que usted me repruebe a mi hija. Entonces yo le voy a pedir que como maestra usted haga su parte y Dios va a hacer, yo voy a hacer mi parte como madre, pero usted haga su parte como maestra y mi hija no va a reprobar el año, mi hija va a pasar el año. Y yo todas las mañanas oraba por mi hija. Como a los 3 meses sale mi hija de la escuela y me dice, y me dio tanta alegría porque me dice, mami, ya sé inglés. Dice, y ahora yo le enseño a Mikey. Mikey es burro, mamá, porque ahora yo sé más que Mikey, mamá. Ahora yo soy la que me saco 100. Debemos nosotros levantar una generación con el ADN de Cristo, de decir, hijo, tú vas a pasar esa materia en universidad. Hijo, tú tienes las puertas abiertas en ese trabajo. De esa manera ayudamos al reino. Después, más grande, en cada etapa de su vida la hemos ayudado con la palabra de Dios. Después, ya grande, ella quiso entrar a enfermería y decía, es que va a ser, estaba embarazada de mi Abela y decía, es que va a ser muy difícil para mí. Solamente van a aceptar a cierto número de estudiantes, a los que tengan un coeficiente de estudios más elevado. Y su padre siempre le decía, yo estoy orando por ti y tú tienes el favor de Dios. Cristo te ha dado el favor de abrirte las puertas y tú eres inteligente. Y ella entró a la escuela de enfermería. Ya estando en la escuela de enfermería, quedaban pocas para graduarse de enfermería y dice, es que estoy embarazada y ha sido tan difícil para mí, creo que no la voy a hacer, creo que no me voy a graduar de enfermería. Y su papá le decía, usted tiene la mente de Cristo, usted es conquistadora, usted es ganadora, usted es una campeona. Si Dios te proveyó, si Dios te abrió las puertas, no es para que te des por derrotada. Tú tienes el ADN, tú tienes la genética, tú tienes una naturaleza celestial. Dios ha depositado en ti algo especial. Y ella se graduó. Entonces Jesús está esperando de ti, tiene expectativa de que tus metas, de que tus sueños, de que tus anhelos, tú los logres, porque hay dentro de ti ese ADN. Y no solamente tienes el ADN, el Padre te ha dado ese sentido de pertenencia y Jesús el sentido de destino y de triunfo. También tienes la genética del Espíritu Santo. Estás hecho a imagen y semejanza del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Job 33:4. Job decía, fíjate, tenemos la esencia del Espíritu Santo y Job decía 33:4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Estás hecho a imagen y semejanza del Espíritu Santo. Eso quiere decir que tú tienes autoridad. Eso quiere decir que tú tienes gobierno. Eso quiere decir que tú tienes poder, porque eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es autoridad. El Espíritu Santo es gobierno. El Espíritu Santo es poder. Y tú tienes la genética del Espíritu Santo. Ahorita yo sé que hay gente que ha perdido a un familiar en esta pandemia o tiene un familiar enfermo. El Espíritu Santo dice que es el consolador. Tú tienes la capacidad. El Espíritu Santo vive dentro de ti. Tú tienes la capacidad de consolar. Dice la palabra del Señor en Lucas 4:14 que Jesús, lleno del Espíritu Santo, llegó a Galilea. Dice, y sanaba tanta gente. Y dice, y se difundía su fama por toda la tierra. Jesús no hizo ningún milagro hasta que fue lleno del Espíritu Santo. ¿Quieres ser famoso? ¿Quieres triunfar? Pide ser lleno del Espíritu Santo, porque dice, se difundía y se difundió su fama cuando fue lleno del Espíritu Santo. Qué maravilloso que tú puedas triunfar a través de ser lleno del poder, de la autoridad, del gobierno que el Espíritu Santo te ha dado. Sabes que Jesús dice que convirtió el agua en vino. Tú puedes convertir ese odio, ese rencor por amor.
Dice que multiplicó los panes y los peces. Tú puedes multiplicar esas finanzas, tú puedes multiplicar esa confianza que has perdido en ese matrimonio, ese amor que has perdido. Puedes multiplicar, Señor, aún en ti los dones que Dios ha depositado en ti, porque eso hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es consolador, tú puedes consolar. El Espíritu Santo está esperando que tú le pidas también ayuda. El Espíritu Santo te da la capacidad aún también de multiplicar. El Espíritu Santo también dice la palabra del Señor que vino sobre María y dice que su sombra la cubrió y eso hizo que ella diera luz al Salvador del mundo. El Espíritu Santo te da a ti la capacidad de dar a luz ese milagro, de dar a luz eso que tú tanto deseas y que humanamente tú no puedes hacer. Tienes la capacidad de dar a luz todo lo que tú deseas, porque en ti está la genética del Espíritu Santo. Entonces quiero motivarte a que vivas como Dios te diseñó. Dios te diseñó a imagen y semejanza. Recuerda, dice la palabra del Señor, Génesis 1:26, lo que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza y señoree. No solamente nos hizo a imagen y semejanza de la Trinidad, sino también dijo, y señoree sobre toda la tierra. Dios nos ha hecho como iglesia que señoreemos, pero solamente con una identidad de hijos, que el Padre, saber que le pertenecemos a un Padre, que tenemos un destino de campeones, de triunfadores, y también que tenemos el ADN del Espíritu Santo, que tenemos poder y autoridad. Es la única manera que podemos establecer como iglesia el reino de los cielos. Permíteme hacer ahorita una oración por ti. Ahí donde estás, toma tu familia y recuerda estas palabras que decía Pablo, que alumbren sus ojos, que puedan ellos tener entendimiento para que sepan la riqueza, la esperanza de gloria de la cual ellos han heredado. O sea, has heredado como hijo de Dios una gran genética. Fuiste creado con un ADN maravilloso para poder ser triunfador. Entonces, que tus ojos sean alumbrados, que no camines más con miedo, que no camines más con temor, que no camines más con incertidumbre, aún en estos momentos difíciles, y no pierdas ese sentido de pertenencia como lo perdió el pueblo de Israel, caminando sin visión, caminando desarmados. El enemigo te quiere sin visión, te quiere desarmado, pero Cristo te quiere lleno de poder. Cierra tus ojos. Padre, te pido en esta noche por tu iglesia, El Paso Palabra Viva, y por cada persona que nos está escuchando a través de línea. Te pido, Padre, que sus ojos puedan ser alumbrados, Señor, y que despiertes en su espíritu, Señor, el saber de cómo fueron creados, que no fueron creados como las plantas, que no fueron creados como los animales que tienen instinto, no, sino que fueron creados con la genética de la Trinidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. También quiero agradecer a cada persona que hace sus contribuciones y quiero también orar por ellas. Y quiero leer un texto bíblico que dice el Salmo 112, 9 de la traducción viviente. Dice, comparten con libertad y dan con generosidad. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ellos tendrán influencia, serán bendecidos y recibirán honor. Agradecemos porque sabemos que con tus contribuciones podemos ayudar a que el Evangelio siga siendo proclamado a través de nuestros servicios presenciales y a través de la televisión
en Telemundo, en el Canal 48 los domingos a las 12 del día te invitamos. También es otra forma, otra manera de que tú puedes invitar a tus amigos y el evangelio sea proclamado, y a través también de las redes sociales. Padre, bendigo a cada familia que ha contribuido con sus diezmos y con sus ofrendas, que lo pueden hacer presencialmente, Señor, en los servicios, pero también en línea. Bendícelos en gran manera, y como dice tu palabra, Señor, que siempre serán recordados, Señor, y que tú les darás honra en Cristo Jesús. Gracias por sintonizarnos, y te esperamos este domingo 14 de febrero, donde nuestro pastor tendrá un gran mensaje y celebraremos el Día del Amor y de la Amistad. Bendiciones.